buen samaritano. Leamos entonces ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, y veamos los versículos 28 hasta el 33. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 33. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es interesante, hermanos. Ah, de esta gente que siempre estaba allí al acecho. Estos grupos religiosos como los escribas, los saduceos, los fariseos y todos aquellos terminados en eos. Y escuchando ahí la discusión de, bueno, señor, pero fulano es el marido de Sutana, pero dio que se murió aquel fulano, pero como tenía otro hermano, entonces la tomó por mujer, pero también se murió, y así los 7 fueron maridos de esa misma mujer. Señor, después de la resurrección, ¿de quién de los 7 será? Y Jesús le da la respuesta: de ninguno, porque allá, dicho de manera natural, no se practica el sexo. Seremos y seréis como los ángeles. Entonces, dice la escritura que leímos que uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y es que los rabinos, o sea, los conocedores de la ley, los líderes religiosos de mayor escala, tenían un listado de 613 mandamientos en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, de los que 248 eran mandamientos para ellos afirmativos y 375 eran negativos. Así que los habían clasificado en 2 categorías: negativos y positivos. Bueno, esto daba la razón para que los escribas y los rabinos vivieran en un desacuerdo. Así que pensaron: vamos a poner por árbitro a Jesús. No, ¿qué va? Querían conocer qué Jesús pensaba sobre ello, porque en ningún momento estaban dispuestos para
obedecer lo que Jesús dijera, sino simplemente saber qué pensaba él. Hermanos, hermanas, todos los mandamientos de la ley de Dios se pueden resumir solamente en dos. Ya Jesús lo dijo. Amar a Dios sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que son dos mandamientos de vital importancia para Dios. Él quiere que le amemos y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Bueno, Pablo hace un resumen de la ley de Dios cuando escribe a los romanos allí en el capítulo 13 y el versículo 9. Romanos capítulo 13 y el versículo 9 dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que el practicar o el desobedecer esos mandamientos es ir contra nuestro prójimo, es dañar la integridad de aquel que es nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Bueno, el más inmediato, el más necesitado, independientemente de la distancia que nos separe. Qué interesante. El versículo 10, siempre en Romanos capítulo 12, dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, surge la pregunta: ¿qué es o qué significa amar a mi prójimo? Bueno, les invito para que leamos allí en Lucas capítulo 10 y el versículo 25 hasta el 36, donde encontramos la historia que Jesús narró, historia a la cual hacía referencia en el inicio de esta participación. La porción citada dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele.
y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué interesante. Tanto el sacerdote como el levita hicieron lo mismo. Lo vieron y tuvieron la misma actitud. Pasaron de largo. Cuando hemos escuchado esta lectura, el discernimiento de la misma, pues hemos aprendido que el sacerdote representa a la religión y que el levita representa a la ley. Por lo tanto, ninguno de ellos está para ser de bendición en cuanto a la salvación del alma, el perdón de los pecados y la vida eterna del ser humano. Es así como podemos considerar que hoy en día la sociedad está llena de sacerdotes y levitas. Que tenemos una religión, pero no tenemos amor. Que tenemos un servicio o un ministerio, pero no le servimos al prójimo. Servimos en la iglesia, pero no nos interesa la necesidad de los demás. Y aquí la interrogante. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, vemos la necesidad de alguien? Sabemos que necesita nuestra ayuda, pero solo vemos y pasamos de largo, tanto como el sacerdote y el levita. Muchas veces. Y a veces a diario, valga la redundancia. Esa es nuestra actitud. Ya que nada que tenga que ver con otros nos quebranta el corazón. Y cuando el corazón se quebranta, ¿qué hay? No es el hecho, ay, me duele verlo. No, cuando su corazón se quebranta, hermanos, lo vemos en Jesús. ¿Qué vimos en Jesús? Sus lágrimas rodando por sus mejillas, porque estaba quebrantado al ver a Jerusalén como ovejas sin pastor, porque estaba quebrantado por el sufrimiento de Marta y Lázaro al haber perdido a su hermano. Y cuánto le amaba, dijeron aquellos que estaban presentes. Sí. Recuerdo a un siervo del Señor decir, el que no llora, el que no se quebranta, es porque tiene el corazón seco. Muchas veces esa es nuestra actitud. Nada que tenga que ver con otros nos quebranta el corazón. Nuestro corazón se ha endurecido. Nuestro corazón se ha engrosado para la indiferencia. Y es que amar al prójimo hace la diferencia. Lo vemos y leímos ya en el versículo 33, que dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia. Hermanos, ese hombre samaritano sabía que los judíos lo aborrecían. ¿Sí? Bueno, para la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob, pero ¿cómo es posible que tú siendo judío, le dijo a Jesús, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Eran enemigos acérrimos, enemigos a muerte. Pero Jesús, que es amor, hacía la diferencia. Hizo la diferencia y quiere que Él en nosotros sigamos haciendo la diferencia. ¿No le han preguntado a usted, pero cómo es posible si Julano te ha hecho tanto daño y por qué le sigue sirviendo? ¡Ja! La diferencia está en Jesús. ¿Por qué? Porque aquel amor del cual habla 1 Corintios 13 es el amor ágape, y que dice la escritura que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Así que no es el amor fileo el que nos mueve, sino el amor ágape, el amor de Dios en nosotros. Posiblemente, hermanos, este judío no le hubiese ayudado a él por esa situación más que política arraigada en el corazón, por esa naturaleza pecaminosa que a todos nos afecta. Pero no le importó, pues él no hizo acepción de personas. Pero imaginémonos, pero nosotros, hermanos, ¿cómo marginamos, no? Muchas veces, no solo en nuestra casa, y no solo en la calle, sino que muchas veces en la iglesia. Alguien dirá, no, pero la iglesia somos nosotros. Yo sé. Pero en el lugar de reunión, allí donde nos congregamos, muchas veces también nosotros marginamos al humilde, al pobre. No le mostramos ese afecto, ese cariño. No vamos y le damos la mano para darle la bienvenida. O somos los primeros en irnos para no saludarle, o somos los últimos en irnos esperando que él ya se haya ido. Eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo significa estar dispuesto, hermanos, como Dios nos ama. Al humilde primero. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una fiesta? No hay duda que todos. Hemos celebrado un cumpleaños, hemos celebrado un aniversario de bodas, el nacimiento de uno de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Porque obtuvimos una nueva casa, porque hubo la graduación de un hijo, de una hija. Por una u otra razón, hemos hecho una fiesta. Ahora, ¿a quiénes hemos invitado?
Hemos invitado a los huérfanos, a las viudas, a los indigentes, a los pordioseros, a los drogadictos. No, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que ordena Jesús. Cuando hagas fiesta, no invites a los que te pueden invitar. Hermano, qué lindo es hacerlo. Para la gloria de Dios, ya lo he hecho. Y es hermoso juntarse en un restaurante y estar rodeado de borrachos y poderles presentar el amor de Cristo. Cuando Él los dice, pero yo no entiendo por qué usted me invitó aquí a mí. No, yo no. Fue Jesús. Y poderles hablar del amor de Cristo. De esa manera, hermanos, y de manera práctica, podemos entonces practicar el amor al prójimo. No es el hecho de que, no, yo me llevo bien con todos mis vecinos. Yo no tengo problemas con ellos. Pero estamos dispuestos para servirle independientemente la hora en que nos toquen la puerta, en que se oiga el ruido de una piedra en el techo porque estamos profundamente dormidos y, como en el caso mío, dejamos el celular apagado. Hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros motivamos a otros a servir al prójimo, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlo? Decimos, ayuden, den, colaboren, pero no lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos como capitanes, no como líderes. Y eso hace la diferencia. Dicho de otra manera, actuamos como los que van correteando a las vacas para que avancen, para que no se desvíen, y no como los que van guiando a las ovejas, que le van siguiendo sin tener que pullarlas con vara corta. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, la iglesia debería de mandar a visitar a esta familia que está enferma? Pero es que en la iglesia no hay amor. Si hubiera amor, no, hombre, ¿qué va? No hay duda que usted ha escuchado esa expresión a través de los años en la vida cristiana. Alguien dice, no, hombre, el pastor debería de venir a ver a este enfermo. Pero la cuestión es que no es solo de ir a ver al enfermo, es de ver cuál es su necesidad. Tiene para el medicamento, tiene para los alimentos. Como está enfermo, no ha trabajado. ¿Cómo está con la mora del inquilino, del pago de la vivienda? Etcétera, etcétera. Bueno, otro diría, como en el caso nuestro de Salas Evangélicas, bueno, los diáconos deben de apoyar a este hermano. Pero, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si no es responsabilidad
tan solo de la iglesia como tal, del pastor como X o de los diáconos como Y, sino de todo el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de los redimidos. Mostrar el amor al prójimo. Qué lindo. Cuando dedicamos ese tiempo, hermanos, para la gloria de Dios. Ayer podíamos con el hermano Oscar salir en busca del prójimo. Fui a su casa y lo invité, hermano Oscar, mañana, que era ayer, quiero ir a buscar gente que tengo años de no verla y siento en mi corazón compartir con ellos. ¿Me acompaña? ¿Cómo no? Y fuimos a buscar a un hombre que tenía no menos de 15 años de no verlo. Bueno, pensé que ya no lo iba a encontrar. Ya tiene 90 años. Y fuimos a visitar a otro hermano que ya solo se congrega los domingos. Y que a pesar de que en su iglesia muchos tienen un vehículo, él tiene la necesidad de contratar a una mototaxi para que lo lleve y lo traiga al culto. Porque no hay un prójimo que haga como el samaritano. Luego nos fuimos ya muy lejos a visitar a otro que tenía, bueno, ya no recuerdo cuántos años de no verlo. Y salimos con el hermano Oscar motivados porque a pesar de que ahora él está en una silla de ruedas y que no puede caminar, tiene una sonrisa contagiosa. No hay lamento, no hay murmuración. Yo no sé por qué Dios me tiene así. No, no, no. Decía Oscar que ese hombre contagia con esa. Y es que por todo se ríe, pero se ríe con ganas. ¿Ah? Eso es precioso, hermanos. Y poder compartir con ellos de lo que Dios nos ha dado, que fue lo que hizo este hombre. ¿Ah? Pues en el versículo 34 vemos que este samaritano hizo todo lo necesario para ayudar a este hombre tirado en el camino. ¿Qué dice el versículo 34? Y acercándose, vendó sus heridas. ¿No le parece esto interesante, hermano? ¿Qué le hace pensar? Hombre, este hombre conocía bien el camino. Sabía que por donde él tenía que transitar era un camino peligroso, donde habían siempre asaltantes y por lo tanto podría encontrarse con unas personas heridas. Así que, no olvidaba de llevar su botiquín. Sí, llevó su botiquín. Pues dice que al encontrarlo herido, le aplicó aceite y vino. Él sabía que con eso podía limpiar las heridas y podía calmar y suavizar el dolor. Y no había tiempo para dejarlo tirado e ir en busca de ellos, sino que andaba con su propio botiquín. Pero algo también interesante que lo hizo él personalmente. O sea que actuó como médico y a la vez como enfermero. No llamó al 911 para que llegasen los paramédicos. No, no, no. Él personalmente se arrodilló allí donde estaba aquel hombre tirado y malherido. Bueno, que valga.
No hay heridas buenas tampoco, ¿verdad? Pero ahí estaba ese hombre desangrándose sin duda, porque dice que lo vendó. Y no solo eso, también la hizo de camillero. ¿Ah? Pues, ¿qué dice? Que y poniéndolo en su cabalgadura, o sea que lo levantó y lo puso. Ya me imagino yo como un quintal de frijoles, ¿verdad? Así en medio de, ¿ah? Pies para acá y manos para allá, pero ahí iba aquel hombre. Qué interesante. ¿Y qué más hizo? Dice que lo llevó al mesón. Así que también lo hizo de conductor. Lo hizo de chofer. Él, guiando así como dicen su bestia hacia determinado lugar, a un lugar seguro, a un lugar donde podía recibir la atención de vida. ¿Qué más? Cuidó de él. No solo fue y lo tiró, no solo fue y les dijo, miren, aquí está este y ahí me pasan la cuenta. No, 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 no. Dice que lo acompañó. Como diría la compañera de Edgardo, hizo turno. Pues dice la Biblia que cuidó de él. Y no dice turno de 8 horas o qué. Cuidó de él. ¿Ah? ¿Algo más? Otro día dice, al partir sacó 2 denarios. Así que este hombre no cobró por sus servicios. Ayer nos tocó hacer con Oscar algo que estaba fuera de agenda. La primera visita que hicimos, dice el hombre, bueno, yo los dejo porque voy para Santa María. Esto era en Arizona. Y ya va a venir el hombre con un carro para llevarme porque tengo que ir a traer una lavadora. Ah, bueno, está bien, nosotros nos vamos también. Y cuando salimos, ah, no, pero si ustedes andan en carro y de paila, ustedes me pueden hacer el viaje. Vamos, vamos. Eso no estaba en agenda, pero él tenía la necesidad. Un hombre de 90 años, es de admirarlo que a sus 90 años no anda con bordón, no está sentado ahí esperando el cafecito, está buscando por la vida. Entonces nos fuimos con Oscar. Y cuando regresamos, ¿qué fue lo primero que hizo? Sacarse la cartera. ¿Y qué va a hacer? No, 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 no. Este carro come. Voy a darles para que le den de comer. Quería pagar por el viaje. No, 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 olvídese. No se puede cobrar. Ah, pues entonces, ustedes tienen que comer. Vamos a comer los 3. Vamos a un restaurante. No, no, tampoco. Nos falta que andar. Tenemos que hacer otras visitas. Qué interesante, ¿no? Lo que uno puede vivir, las experiencias que uno puede palpar. Y este hombre dice que más bien le dio 2 denarios al mesonero. Y no terminó todo ahí, sino que se comprometió en que él cubriría todos los gastos. En que él cubriría todos los gastos. Cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto me hace recordar en este momento cuando en cierta oportunidad tocaron el portón
Y yo salí. Señora, ¿en qué puedo servirle? Ay, mire, tengo a mi hijo muy enfermo. Vengo para que me dé una ayuda para comprarle los medicamentos. Señora, pase adelante, siéntese. Yo voy a cambiarme y yo la voy a llevar a usted en mi carro y vamos a sacar a su hijo y lo vamos a llevar al médico y luego que lo examine y le dé las recetas, nos vamos a ir a la farmacia y vamos a comprar todos los medicamentos y entonces se lo devuelvo a su casa para el tratamiento. Esto fue lo que hizo este hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dijo ella? Mire, señor, si me va a dar dinero, déme, si no, no quiero nada. Abrió el portón y se fue. Porque hay que actuar también con mucha sabiduría, ¿verdad? Hay algunos que no son necesitados, o son vividores, o son haraganes. Pero es fácil acorralarlos de tal manera que ya no pueden accionar. Hace poco vino una muchacha bastante joven. Dice, necesito que me ayude. Le digo, ¿y no tenés marido? Sí, sí tengo. ¿Y dónde está? Ahí está en la casa. Ok. Váyase a la casa y mándemelo con un machete. Yo no tengo solar para chapear, pero lo voy a poner a chapear la calle y yo le voy a pagar. Bueno, hace como 5 meses eso, no ha venido todavía. ¿Mm? Y así podría contarles un sinnúmero de historias, pero también podría contarles otro de los que me han quebrantado, como dicen, porque ver a un hombre que viene llorando y diciéndome que tiene la mujer en el hospital y que le piden una pinta de sangre, pero llorando, llorando. Yo no sé si es que se había untado Vicks en los ojos. Y era mentira. Yo le di el dinero para que fuera. No, ahí no había tiempo que perder, era sangre. Y como dice la Biblia, ahí está la vida. Entonces, pero eran mentiras, ¿verdad? Y así también un montón. Hermanos, estamos ya para concluir en este pensamiento. ¿Cuántos cristianos nos sentimos buenos samaritanos porque ya mandamos que otros hagan lo que nosotros no hemos querido hacer? ¿Eh? Es necesario que nosotros estemos dispuestos a poner nuestra vida al servicio de los demás como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hemos hecho memoria de eso que Él hizo cuando hemos partido el pan y hemos bebido el fruto de la vid. Es que amar al prójimo significa estar dispuesto a compartir lo mío con él. Así como lo leemos allí y lo hemos leído en el versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ese samaritano era consciente y sabía, hermanos, de que este hombre nunca le iba a pagar lo que invirtió en él, pero no le importó. Quizás nunca lo iba a reconocer, pero no le importó. Hoy en día debemos de tener ese deseo, esa voluntad, ese ánimo de ayudar. Pero con acción, no con palabras.
como bien lo dice Santiago capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Santiago capítulo 2 y el versículo 15. Y si una hermana o si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y es que amar a mi prójimo no significa, o significa no preguntarme quién es mi prójimo. Pues la verdadera pregunta no es quién es mi prójimo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de preguntarnos de quién yo puedo ser el prójimo este día, hoy. Hermanos, he compartido con ustedes esta porción y el deseo de mi corazón, el deseo de Dios es que nosotros, al igual que este samaritano, podamos hacer la diferencia. Que el Señor nos ayude. Bendiciones para todos.